Bienvenidos una vez más a una nueva videoclase. Mi nombre es Carlos Nieves y el día de hoy revisaremos el tema de masas y tumores cervicales, un motivo de consulta frecuente con una incidencia que ha venido en aumento, y es por ello que la identificación y el abordaje de las mismas son el objetivo de la clase del día de hoy. Bien, epidemiológicamente conviene hacer una distinción entre masas cervicales de origen tiroideo o nódulos tiroideos, de los cuales hablamos en el capítulo de patologías benignas del tiroides, de las masas cervicales extratiroideas. De esta última se debe hacer una segunda distinción epidemiológica, esta vez entre el grupo etario, entre menores y mayores de 20 años. Fíjense que la causa más frecuente de masas cervicales en menores de 20 años son las inflamatorias, representando el 30%, seguido de las congénitas con un 25% y por último las neoplásicas. A diferencia de los mayores de 20 años, donde las neoplásicas son la principal causa de masas cervicales en un 80%, seguida de las inflamatorias con un 15% y otras causas no tan significativas con un 5%. Bien, en el interrogatorio del paciente es importante conocer el tiempo y evolución de las masas. El hecho, por ejemplo, de que una masa cervical aparezca bruscamente en relación a un cuadro infeccioso común del aparato respiratorio o de vías respiratorias superiores hace suponer que se trata de una adenopatía secundaria a este cuadro, es decir, una adenopatía inflamatoria. Una masa cervical con signos inflamatorios de larga evolución y persistente o fistulizada a la piel debe hacer suponer una infección crónica, por ejemplo, una tuberculosis. Por su parte, masas poco sintomáticas, pero de crecimiento evidente en pocas semanas o meses, obliga a sospechar patología neoplásica, más probablemente de origen maligno. Grandes nódulos sintomáticos de larga data o masas cervicales desde la infancia orientan hacia entidades que vamos a ver más adelante, como los quistes branquiales o persistencia del conducto tirogloso, el higroma quístico, hemangiomas cavernosos, de las cuales también puede presentar ocasionalmente un cambio brusco en su evolución, en ocasiones por sobreinfección bacteriana. Al examen físico, si se detectan múltiples nódulos cervicales, estos corresponden con mayor probabilidad a adenopatías. El tamaño, por otro lado, es un signo inespecífico, pero debe considerarse que a mayor tamaño o progresión o persistencia en el tiempo lo hace más sospechoso de patología maligna. La ubicación del nódulo cervical también nos puede orientar hacia la etiología. Fíjense que masas cervicales o ubicadas en línea media submentonianas nos puede orientar a un quiste del conducto tirogloso, laterales como adenopatías de la cadena de la vena yugular interna o del nervio espinal, el quiste branquial, el tumor del cuerpo carotídeo, entre otras. La infiltración de estructuras vecinas, por ejemplo, a hueso, nervios periféricos, piel, vía digestiva o vía aérea, son consideradas como neoplásicos malignos debido a la adherencia, ¿no?, a estructuras vecinas a la lesión. Las masas cervicales dolorosas de aparición reciente suelen orientar hacia un origen inflamatorio o infeccioso. Sin embargo, las lesiones tumorales, que tienen un crecimiento un poco más lento, no suelen presentar dolor, pero pueden hacerse dolorosas en etapas avanzadas al infiltrar otros tejidos. Dentro de los síntomas agregados, fíjense que la difonía aparece por infiltración o afectación del nervio laringio recurrente, como aparece con el cáncer tiroideo, adenopatías metastásicas, acceso cervical o bocio, o en el cáncer laringio. Por su parte, la disfagia es más característica del cáncer esofágico, tiroideo o adenopatías metastásicas. Bien, ahora sí, entrando en materia, vamos a hacer o a dividir las masas cervicales en dos grupos dependiendo de la ubicación. Vamos a tener masas cervicales localizadas en línea media y localizadas lateralmente. Las masas cervicales extratiroideas de línea media tenemos el quiste tirogloso y el quiste epidermoide. Iniciamos entonces con el quiste tirogloso haciendo un recuento embriológico. Sabemos que la glándula tiroides comienza a formarse alrededor de la tercera semana del embarazo en el foramen caecum para posteriormente descender formando el conducto o el canal de Bodalek en la región anterior del cuello en íntimo contacto con el cuerpo del hueso hioides, para localizarse en la región central anterior e inferior del cuello. Este conducto debe desaparecer y su persistencia condiciona la formación del quiste del conducto tirogloso. La mayor parte de estos quistes son infrahioideos, es decir, por delante de la membrana tiroidea, pero se pueden formar en cualquier punto desde el conducto del foramen caecum de la lengua hasta la glándula tiroides.
El quiste tirogloso entonces es una lesión congénita cervical más frecuente en niños. Sin embargo, un porcentaje no menor podría detectarse en edad adulta. Fíjense que son detectados entre los 2 y los 10 años de edad, aunque un porcentaje menor no son identificados sino hasta después de los 20 años. La forma de presentación clínica clásica es la de una lesión en cara anterior de cuello entre el ioides, es decir, entre el hueso ioides y el cartílago tiroides o cricoides, redondeada, lisa, de consistencia dura e indolora. Un dato semiológico interesante es que al tragar o sacar la lengua, el quiste se moviliza hacia arriba por su comunicación con la base de la lengua. El diagnóstico se hace con la sospecha clínica y estudios de laboratorio o imagenológicos, donde el gol estándar es la ecografía, que permite corroborar la lesión quística, la dimensión y relaciones anatómicas de la lesión. La imagen habitual es la de un quiste clásico con bordes netos y de contenido líquido, es decir, anecogénico, y su diagnóstico diferencial incluye tanto el quiste epidermoide como el tiroides ectópico. La complicación habitual de estas malformaciones de los quistes tiroglosos es la infección por parte de la flora bacteriana de la boca como consecuencia de la comunicación persistente con la base de la lengua a través del foramen o el conducto ciego. Los quistes infectados presentan signos inflamatorios característicos y estos pueden ser drenados al exterior. Las muestras quirúrgicas, cuando se realiza biopsia, demuestra que la malignización solo está presente en el 1% de los quistes extirpados. El tratamiento es quirúrgico, evitando que se convierta en un caso más difícil por crecimiento, infección del quiste o, aunque muy infrecuentemente, por malignización, que ya vimos anteriormente, solo se presenta en el 1% de estas malformaciones. La técnica incluye la extracción del centro del hueso ioides por cuyo interior va el conducto tirogloso, como lo hemos representado en la imagen adyacente, y así evitar la recidiva. La extirpación debe llegar hasta el foramen ciego lingual. Si existe infección en el momento del diagnóstico, este debe tratarse con antibióticos y antiinflamatorios previos, con eventual drenaje y realizar esta cirugía una vez enfriado el proceso. Durante el periodo embrionario pueden formarse inclusiones derivadas de remanentes ectodérmicos a nivel superficial de la piel, específicamente de línea media, cuando estas formaciones quísticas carecen en su estructura histológica tanto de glándulas sebáceas como de folículos pilosos, estamos en presencia de un quiste epidermoide que también son masas cervicales de localización media. Su ubicación clásica es a nivel del triángulo cervical anterior, en la línea media, la cual se debe a que la zona de cierre de los arcos branquiales representan un lugar frecuente de alteraciones quísticas y de hendidura. Al examen físico se presentan como una masa redondeada, lisa y de consistencia variable, indolora, que puede o no tener eritema local. Eventualmente el quiste epidermoide se puede infectar generalmente por microorganismos que colonizan la piel, llegando incluso a producir abscesos cervicales. Su presencia, por otro lado, en recién nacidos obliga a realizar una completa búsqueda de defectos de línea media y del tubo neural. El cuadro se confirma por ecografía, donde destaca la ausencia de un conducto persistente entre el quiste y la región lingual, lo que nos va a permitir hacer la diferencia con un quiste tirogloso. Se caracteriza por una masa de contenido anecogénico o hipoecogénico con refuerzo acústico posterior. La punción del quiste también es diagnóstica cuando se evidencia un contenido rico en queratina y abundantes células escamosas. Bien, ahora pasamos a las masas cervicales extratiroideas de localización lateral, el grupo más abundante de masas cervicales. Encontramos a los tumores ganglionares, los cuales dividimos en linfomas, linfadenitis crónica y anopatías metastásicas. Luego tenemos el quiste y fístulas cérvico-branquiales debido a defectos del cierre de los arcos branquiales. Los tumores vasculares, donde tenemos el linfangioma, también conocido como higroma quístico, y el paraganglioma o glumus carotidio. Y por último tenemos los tumores del tejido graso. Dentro de los tumores ganglionares tenemos a los linfomas, que representan la neoplasia más frecuente que se manifiesta como una masa cervical. Los tumores hematológicos son derivados de las líneas celulares linfoides. Generalmente se presentan como unas masas firmes, adheridas y no sensibles, de ubicación preferentemente lateral, pero pueden presentarse en cualquier zona ganglionar del cuello. La fiebre nocturna, en ausencia de infección sistémica, es un dato que obliga a sospechar de linfoma, sobre todo en pacientes jóvenes. Los linfomas se clasifican dependiendo al tipo celular en linfoma Hodgkin y linfoma no Hodgkin.
El linfoma Hodgkin se da más frecuentemente en varones en una relación 3:1 entre los 20 y los 50 años. Histopatológicamente se caracteriza por la presencia de células de red Steinberg con citoplasma claro y nucleolos muy evidentes. Los síntomas generales como fiebre ondulante, astenia, pérdida de peso y sudoración nocturna constituyen los llamados síntomas B de linfoma Hodgkin. Se caracteriza por adenopatías duras, desplazables y no dolorosas a la palpación que se localizan en la cadena yugular o en la región supraclavicular principalmente, formando a veces auténticos conglomerados adenopáticos. Por otro lado, es muy frecuente que estas adenopatías se hagan dolorosas tras la ingesta de alcohol, conocido como signo de Hosten. El diagnóstico se basa en la PAF, pero para establecer qué tipo de linfoma muchas veces es necesario realizar una cervicotomía, es decir, un procedimiento quirúrgico que permite la extracción de los ganglios linfáticos. Y si es posible, pues entonces extraer un ganglio completo para estudiar su arquitectura. El tratamiento es muy sencillo, suele realizarse principalmente con terapia combinada con radioterapia y quimioterapia. Por otro lado, el linfoma no Hodgkin se origina en los linfocitos B y se da en personas mayores de 50 años. No suele haber síntomas generales como los síntomas B que veíamos en el linfoma Hodgkin y se caracteriza por la presencia de adenopatías cervicales y a veces masas submucosas cubiertas por mucosa lisa en cabo o en orofaringe, también conocido como linfomas asociados a mucosa. También puede afectar glándulas salivales, hígado, vaso, esqueleto como los huesos, piel, pulmón o glándula tiroides. El diagnóstico se lleva mediante la PAF y la biopsia y el tratamiento se hace con terapia combinada con quimioterapia y radioterapia con peor pronóstico que los linfomas Hodgkin. Pasamos ahora a la linfadenitis crónica, otra causa de tumores ganglionares laterales, que se define como la persistencia de adenopatías aumentadas de tamaño luego de la desaparición de toda posible infección por más de 6 semanas. Generalmente afecta a los grupos 3, 2 y 6 del cuello y esta persistencia se debe principalmente a una hiperplasia reactiva inespecífica con aumento de la celularidad linfática, principalmente de la línea linfoide con mínima presencia de material purulento. Bien, la historia clínica para identificar la asociación entre infecciones antiguas y la presencia de adenopatías es fundamental. Por ejemplo, fíjense, la presencia de adenopatías cervicales anteriores se asocian a infecciones orofaringias, mientras que la presencia de adenopatías occipitocervicales posteriores se asocian a dermatitis o infecciones del cuero cabelludo. Las adenopatías son generalmente únicas, indoloras, móviles y blandas. La biopsia es necesaria cuando el diagnóstico no es claro o bien no es posible descartar una patología de mayor gravedad, por ejemplo un linfoma. En esta situación suele darse en adenopatías persistentes por más de 6 semanas, de tamaño mayor a 2 centímetros y a un incremento acelerado independientemente del tiempo de evolución. Cuando el tamaño de la adenopatía o del ganglio se mantiene más de 1 centímetro o menos, se podría adoptar la conducta conservadora esperando 2 a 4 semanas a que la adenopatía evolucione. Por otro lado, es importante considerar que la presencia de adenopatías cervicales sospechosas de patología maligna puede corresponder a metástasis regionales cercanas o lejanas de un tumor primario no identificado. El origen más frecuente dependerá de las características del paciente. Por ejemplo, una mujer joven sospecharemos de cáncer papilar de tiroides. En un paciente hombre de edad avanzada y tabaquismo como antecedente, consideraremos un cáncer escamoso de vía aérea o digestiva superior. En un hombre joven debemos sospechar un tumor germinal de origen gonadal o extragonadal y un cáncer mamario avanzado puede tener compromiso ganglionar cervical de igual manera que un cáncer pulmonar o esofágico. Muchos carcinomas digestivos avanzados pueden manifestarse por compromiso ganglionar supraclavicular, en especial del lado izquierdo. Las metástasis ganglionares están presentes en aproximadamente el 40% de los pacientes con carcinoma epidermoide de cabeza y cuello en el momento del diagnóstico. Las metástasis ganglionares son el primer factor pronóstico, reduciendo el 1% o el porcentaje de supervivencia
a los 5 años a la mitad en caso de carcinoma epidermoide de vía aerodigestiva. Tumores incipientes en de algunas localizaciones, como las cuerdas vocales, el paladar duro o los senos paranasales, no suelen asociar a afectación ganglionar, pero en general el tratamiento del cáncer de vía aerodigestiva superior debe incluir el territorio ganglionar cervical, dado que ni la palpación clínica ni los estudios radiológicos son suficientes, digamos, para detectar metástasis, solo evidenciables mediante estudios anatomopatológicos. Para ejemplificar lo que comentábamos anteriormente, fíjense cómo aquí vemos 3 imágenes en las que podemos observar ganglios de diferentes tamaños y cada uno de ellos puede inferir un tumor local o regional a distancia, es decir, una metástasis. Acá tenemos adenopatías metastásicas de un cáncer de Kabum, independiente o indiferente a esta adenopatía de una metástasis de un carcinoma gástrico, ambas indiferentes a este ganglio que es de una adenopatía metastásica de cáncer de pulmón. Según la Unión Internacional contra el Cáncer, para todas las localizaciones de cabeza y cuello, salvo la glándula tiroides y la rinofaringe, la clasificación TNM para tumores ganglionares establece 6 estadios. Tenemos un estadio 0 donde no se palpan adenopatías, un estadio N1 donde hay un solo ganglio ipsilateral menor de 3 centímetros, un N2A con una sola adenopatía de más de 3 centímetros pero menor de 6 centímetros, N2B, varias adenopatías unilaterales, es decir, de un solo lado, pero ninguna mayor de 6 centímetros. Un N2C, adenopatías bilaterales o contralaterales, pero ninguna de ellas es mayor de 6 centímetros, es decir, todas son menores de 6 centímetros. Y por último tenemos un estadio N3 donde hay metástasis ganglionares mayor de 6 centímetros. Clínicamente, estas adenopatías suelen ser duras e indoloras, pudiendo presentarse en cualquier área del cuello, pero son más frecuentes en las áreas 2 y 3. De las técnicas de imagen, el eco o la tomografía axial computarizada, que es la más usada, y la resonancia magnética, nos permiten poder objetivar la dimensión de estas adenopatías y sus relaciones anatómicas y pueden evidenciar adenopatías difíciles de palpar por ser profundas o estar en pacientes con cuello grueso. Fíjense cómo la presencia de ganglios mayores de 1 centímetro con áreas de necrosis o límites mal definidos objetivables con estas técnicas sugiere metástasis. Métodos de imágenes más modernos como el PET o tomografía por emisión de positrones se utiliza con isótopo radioactivo para evidenciar el aumento de la actividad metabólica propia del cáncer en estos ganglios, donde puede usarse para buscar el tumor primario o para buscar recidivas durante el procedimiento. El diagnóstico de la naturaleza de estas adenopatías suele hacerse mediante punción con aspiración con aguja fina, pero ojo, si se va a realizar una tomografía axial computarizada, esta debe hacerse antes que la PAF, para que la posible inflamación asociada a este último procedimiento no interfiera en la interpretación de la tomografía axial computarizada. Pasamos ahora a otra causa frecuente de masas cervicales de localización lateral, como son los quistes y fístulas cérvico-branquiales, las cuales podemos definir como formaciones producidas por remanentes anormales luego de una alteración o defecto en el cierre o reabsorción de los arcos branquiales. Es decir, se produce entonces una alteración en el desarrollo de cualquiera de estos arcos primitivos, que se constituye a partir de la 4ª semana de desarrollo como 5 invaginaciones constituidas por engrosamientos endodérmicos separados por 4 pares de invaginaciones ectodérmicas o hendiduras branquiales y endodérmicas o bolsas branquiales. Su persistencia entonces condiciona la presencia de quiste cervicobranquial y fístulas. Epidemiológicamente representan el 80 al 90% de los quistes branquiales, por lo general son unilaterales y si no se infecta llegan a diagnosticarse muy tarde entre la 2ª, 3ª o 4ª década de vida. Estos quistes se presentan como una masa cervical lateral por delante y profunda del músculo esternocleidomastoideo. Tienen un volumen variable, consistencia blanda, no doloroso y de bordes netos no adheridos, creciendo hacia afuera, hacia abajo y son muy móviles. En caso de infección se puede presentar síntomas locales o sistémicos inflamatorios, pero siempre se acompañan de dolor. El posible trayecto fistuloso conectaría el lecho amigdalino palatino con la piel que cubre el tercio inferior del borde anterior del músculo esternocleidomastoideo.
Por su parte, las fístulas se observan como aperturas cutáneas mandibulares o esternocleidomastoideas, drenando habitualmente contenido salival a través del orificio externo. Las fístulas completas están constituidas por dos orificios, mientras que las incompletas por uno solo. En el caso del orificio externo, este se localiza en el tercio inferior del borde anterior del músculo esternocleidomastoideo en punta de alfiler. Por su parte, el orificio interno se puede ubicar en faringe o en fosa amigdalina, presentando por lo general un trayecto hacia la bifurcación carotidia. El diagnóstico de quistes y fístulas cervicobranquiales es netamente imagenológico, de preferencia por ecografía. La imagen es compatible con la de una región hipoecogénica o hipoecoica y bien delimitada con comunicación que sigue el trayecto del arco branquial. El tratamiento consiste en la extirpación quirúrgica del quiste y del trayecto fistuloso mediante cervicotomía con el fin de evitar infecciones. En caso de que haya colecciones purulentas, estas se deben drenar y luego extirpar. Acá observamos un paciente con una fístula branquial cuyo orificio de drenaje externo se encuentra ubicado en el tercio inferior del borde anterior del músculo esternocleidomastoideo izquierdo. Y en la segunda imagen podemos observar la disección quirúrgica del trayecto de esta fístula branquial. En esta secuencia de imágenes podemos evidenciar la presencia de tumores laterocervicales que coinciden con la ubicación típica del quiste cérvico-branquial. Continuamos con las masas cervicales de etiología vascular, donde abordaremos dos entidades, el higroma quístico y el paraganglioma, también conocido como quemodeptoma. Definimos higroma quístico como lesiones quísticas de origen linfático que se presentan en la región cervical lateral del cuello. Por lo general son de paredes muy finas, fibroendoteliales, conectados entre sí de límites mal definidos, diagnosticadas antes de los 2 años de vida. Se cree que este tipo de lesiones son causadas por una falla congénita de los brotes linfáticos primordiales para establecer drenaje con el sistema venoso, de manera que se forma entre las grandes venas y conductos linfáticos. Entre un 50 al 65% están presentes al nacimiento y del 80 al 90% de estos son diagnosticados antes del segundo año de vida. Su incidencia reportada es de 1 por cada 12.000 recién nacidos y fíjense que a pesar de estar secuestrados del resto del sistema linfático, son cavidades multiloculares revestidas de células endoteliales que continúan produciendo líquido linfático y de esta manera su crecimiento va de gradual a rápido con compresión o desplazamiento de estructuras adyacentes dependiendo del grado de la velocidad de crecimiento que va a depender del volumen producido por estas células. Al examen físico, los higromas aparecen como masas quísticas blandas, móviles, no sensibles y fáciles de comprimir, ubicadas principalmente en el triángulo posterior del cuello. Un dato semiológico relevante es que son parcialmente translúcidos, por lo que pueden ser transiluminados. Solo en casos muy voluminosos o con crecimiento rápido puede haber disfagia y disnea por compresión faríngea y laringia. Así, un 75% aparece en cuello, por lo que son más importantes en esta localización, 20% en la axila y el resto en mediastino, retroperitoneo, pelvis y región inguinal. Se presentan en una relación 2:1 en el lado izquierdo respecto al derecho del cuello, y esta mayor incidencia del lado izquierdo probablemente se deba a que el conducto torácico ingresa a la vena subclavia por el lado izquierdo del hemitórax. El diagnóstico se confirma con ecografía que revela la naturaleza quística del higroma, es decir, vamos a ver una imagen anecogénica o anecoica negra en el monitor del ecógrafo. La tomografía computarizada puede utilizarse luego de la ecografía para evaluar el compromiso de estructuras vitales, especialmente en la fase venosa. El tratamiento de elección es la extirpación quirúrgica. En estos casos, la cirugía debe ser lo más conservadora posible, sobre todo en las estructuras vasculares y nerviosas del cuello. Recuerden que el cuello es un área anatómica por donde pasan numerosas estructuras vasculares y nerviosas de importancia, siendo difícil la extirpación completa del tumor que presentan límites mal definidos con riesgo sobre todo por las secuelas de tipo neurológico. Es por ello que se han intentado tratamientos con sustancias esclerosantes. Anteriormente se usaba mucho la bleomicina, en la actualidad contamos con el OK432, con un éxito considerable respecto a la regresión de los quistes cuando hay compromiso de estructuras vitales o adherencia a estructuras adyacentes. Sin embargo, la remisión espontánea, es decir, aquella sin tratamiento, se produce o alcanza a un 20% de los casos. Por último, acá podemos observar un higroma quístico posterior a la extirpación quirúrgica.
Bien, de fisiología recordamos que el cuerpo carotídeo es un quimiorreceptor situado en la bifurcación de la arteria carótida y este es sensible no solo a cambios de pH, sino también temperatura, de oxígeno y de la concentración de dióxido de carbono arterial, que estimula fibras del nervio glosofaringeo para desencadenar reflejos cardiorrespiratorios. Los quemodeptomas son una neoplasia benigna poco frecuente cuyo origen histológico es la hiperplasia de las células varoreceptoras cromafines de la bifurcación carotidia, por lo que no debe considerarse un tumor vascular en sí mismo, debido al componente nervioso. Sin embargo, a pesar de ello, se clasifica dentro de los tumores vasculares y no de los neurales. Epidemiológicamente es un tumor poco frecuente, con una incidencia de 1 por cada 100.000 habitantes al año. Son tumores muy raros que aparecen antes de los 20 años con predominio en el sexo femenino, ubicándose principalmente en la bifurcación carotidia, fosa yugular y hueso temporal. Estos tumores son extremadamente vascularizados, el 5% son bilaterales y del 5 al 10% son malignos, pudiendo en estos casos producir metástasis ganglionares a distancia. Estos tumores pueden desplazar o rodear la arteria carótida interna y externa, adelgazando la pared arterial, causando muchas veces crecimiento hacia columna cervical, base de cráneo, ángulo mandibular o espacio faringeo lateral. De acuerdo al compromiso de las arterias carótidas, este tumor puede clasificarse en tres tipos. El tipo 1, fíjense que no hay relación con la pared arterial. El tipo 2 hay infiltración menor del 50% de una o ambas arterias carótidas. Y el tipo 3 cuando el compromiso arterial es mayor del 50% y que suele abarcar ambas arterias carótidas, tanto la interna como la externa. Bien, clínicamente el quemodeptoma es una tumoración firme o elástica, indolora y de crecimiento lento en la región de la bifurcación carotidia, bien delimitada y que no está adherida a los planos superficiales, por lo que la sintomatología es gradual y poco expresiva en un comienzo. Fíjense que un dato semiológico interesante es la presencia de la pulsatibilidad de este tipo de tumor y en casos de alto flujo a través de la arteria carótida pueden oírse soplos en su interior al tener un alto compromiso vascular. Recuerden que este tipo de tumor es muy vascularizado. Si se comprime la arteria carótida interna, como ocurre en masas paraganglionares grandes, se pueden producir síncopes. En caso de presencia de tos, náusea y difonía, será por compresión del nervio vago, y en el caso del síndrome de Klaus-Werner-Hornes, se producirá por afectación del simpático cervical. En el caso del diagnóstico, fíjense que la ecografía, cuando se realiza en este tipo de tumor, se presenta como muchas otras masas cervicales. Por lo tanto, la sospecha se debe tener de acuerdo a la ubicación, es decir, en la vecindad de la bifurcación carotidia. Luego se debe proceder a un estudio mucho más específico como la tomografía axial computarizada o la arteriografía, que muestra la separación entre la arteria carótida interna y la arteria carótida externa. La arteriografía se puede sustituir por la angioresonancia, que informa con menor detalle el aporte vascular del tumor, pero no es una técnica invasiva, por lo que puede valorarse en pacientes con alto riesgo. El tratamiento de este tipo de tumor es quirúrgico, salvo en los pacientes ancianos, en los que el crecimiento es un poco más lento y su malignización es más infrecuente. Fíjense que el cirujano debe estar preparado para realizar una separación vascular si fuese necesario, debido a la íntima relación que tiene este tumor con las carótidas. Se ha realizado cirugías con éxito tras sesiones de compresión progresivas de la arteria carótida interna del lado afectado, para preparar la circulación cerebral para un flujo carotidio unilateral durante la intervención quirúrgica. La cirugía se puede complicar entonces con anoxia cerebral o lesiones de nervios cervicales como el vago o el hipogloso. Cuando el tumor alcanza la base del cráneo, en estas condiciones se recomienda asociar radioterapia paliativa a la cirugía. Culminamos entonces con este segmento con los tumores de tejido graso como los lipomas, que los podemos definir como tumores benignos formados por tejido adiposo maduro y que constituyen los tumores mesenquimales más frecuentes, localizados a nivel de cuello, espalda, brazo, hombros, pecho, mama, pared abdominal y pared proximal de las extremidades. Del 13 al 25% de estos se localizan a nivel cervicofacial y pueden ser tanto únicos como múltiples. Fíjense que este tipo de tumores se caracterizan por tener un crecimiento lento, no duelen a la palpación y son tumores fácilmente resecables.
Si se decide realizar una resonancia magnética cervicofacial para diagnosticar este tipo de tumor, se va a evidenciar una masa homogénea bien delimitada que no invade estructuras vecinas, suele ser asintomática y con densidad grasa. El tratamiento es quirúrgico, que tiene como objetivo entonces corregir la mejoría estética del paciente. Bien, fíjense que alrededor del 5% de los tumores de cabeza y cuello son tumores de glándulas salivares, siendo generalmente de ubicación parotidia de etiología muy variada, que va desde causas infecciosas como los virus y bacterias, inflamatorias como la cialodenitis aguda y crónica, fístulas y litiasis salival y el adenoma pleomórfico de parótida, que podemos definir como una neoplasia benigna y es el tumor más frecuente de aquellos que derivan de los tejidos que forman las glándulas salivares, con crecimiento del tejido epitelial y tejido conjuntivo. Este tipo de tumor es más frecuente entre la cuarta y la sexta década de vida, se manifiesta como una masa nodular e indolora, es decir, no duele a la exploración física, de crecimiento lento y suele ubicarse por debajo y delante del lóbulo de la oreja, es móvil y no presenta alteraciones de la piel circundante. El diagnóstico del adenoma pleomórfico de parótida se basa en la TAC de cuello, en la cual se observa una tumoración parotidia, bien delimitada con afectación del lóbulo superficial y profundo de la glándula. El diagnóstico definitivo se hace con estudio histológico a través de una punción aspiración con aguja fina y el tratamiento de estos adenomas se realiza a través de una parotidectomía superficial o total con preservación del nervio facial. Con esto finalizamos el temario de masas cervicales, patologías fáciles de diagnosticar al examen físico, haciendo énfasis en las características de estas lesiones que nos pudiesen inferir en la etiología de la misma, como la presencia de dolor, la movilidad, la evolución o el crecimiento. Recuerden que lo que se lee se retiene un 50%, pero lo que se lee y se practica se retiene un 80%. Soy médico egresado de la Universidad de los Andes y para mí fue un placer compartir con ustedes estas videoclases. Nos seguiremos viendo.